el día de hoy presentamos el evento Acuerdos de Paz en Colombia, experiencias en clave de transmutación. Van a ser 2 días en los que vamos a presentar proyectos de investigación y experiencias de creación y de arte relacionadas con los acuerdos con el acuerdo de paz. Y esta, digamos que es una iniciativa de muchas universidades. Hemos unido esfuerzos para impulsar esta conversación en torno a la implementación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. El programa de artes visuales de la UNAD, el Departamento de Artes Visuales de la Pontificia Universidad Javeriana, el programa de Sociología de la Universidad Santo Tomás, la red AVI, Arte y Virtualidad de Investigación, IDARTES y el Consejo Distrital de Artes Plásticas y Visuales. Convocamos a este ejercicio de escuelas, universidades, en torno a la relación arte, medios y el acuerdo de paz. La magistrada Patricia Linares Prieto hace parte de la sección de apelación de la Jurisdicción Especial para la Paz, el Tribunal de Justicia Transicional creado por el Acuerdo Final de Paz celebrado en Colombia en 2016, del cual fue su primera presidente entre los años 2017 y 2020. Es abogada de la Universidad Santo Tomás de Bogotá, magíster en Administración Pública de la Universidad de Alcalá de Henares en España. Realizó estudios de filosofía en la Universidad Nacional de Colombia, ha sido magistrada auxiliar de la Corte Constitucional, procuradora delegada para los derechos humanos y asuntos étnicos y asesora del Centro Nacional de Memoria Histórica, de la Contraloría General de la República y de varios organismos internacionales en temas de derechos humanos, conflicto y paz. En el sector público se desempeñó también como secretaria general del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, ICFES, de la Universidad Pedagógica Nacional y secretaria general y jurídica de la Dirección Nacional de Administración Judicial. Además, ha sido profesora de las Universidades Nacional de Colombia, Universidad de los Andes y la Universidad Externada de Colombia. Doctora Patricia Linares, es un honor para nosotros contar con su presencia en la inauguración de este evento que nos convoca a las escuelas de artes. Y adelante entonces con su reflexión. Alejandro, muy buenos días a todas y a todos. Para mí de verdad que es muy grato compartir este espacio con ustedes, en el cual proponen reflexionar alrededor de procesos de transformación originados en procesos de paz, desde la perspectiva y la visión de quienes hacen cultura y contribuyen, porque así lo hacen, a la consolidación no solo de un Estado democrático, sino cuando se dan las condiciones también de un proceso que, como en Colombia, reclama una implementación de los acuerdos de paz genuina, honesta, una implementación que corresponda a los propósitos que llevaron a las partes a suscribir un acuerdo de paz. Estos días, usted lo señaló, se han desarrollado diversas actividades y eventos orientados a celebrar la suscripción del acuerdo de paz después de 5 años, los 5 años de la firma del acuerdo de paz, acuerdo que se firmó en el Teatro Colón de Bogotá, después de sufrir las modificaciones que se acordaron con quienes lideraron la propuesta del no en el plebiscito, que para sorpresa del mundo y de gran parte de los colombianos y las colombianas se perdió en las urnas. Este acuerdo de paz, y trato de ubicarme en la propuesta de reflexión que ustedes nos hicieron. Este acuerdo de paz indudablemente tiene como propósito fundamental, desde luego, el desarme de las FARC-EP, grupo con el cual el Estado colombiano, porque no fue el gobierno
de un presidente, el gobierno de Santos, sino el Estado colombiano en su conjunto, el que suscribió ese acuerdo de paz. Se pretende la desmovilización y el desarme de 1.000 personas, de aproximadamente 15.000 personas vinculadas a las FARC, proceso que se ha cumplido, yo diría a cabalidad, con auditoría, con monitoreo de la comunidad internacional y concretamente de Naciones Unidas. Eso solo ya, en mi opinión, significaba un avance, ya ha significado un avance muy importante para el país y yo diría que para el mundo. Después de más de medio siglo de conflicto armado interno que presenta unas características, y hablo en presente, de crueldad, de escalamiento, de inhumanidad, como pocas veces se ha visto, lograr que más o menos 15.000 personas armadas que habían confrontado al Estado colombiano se desarmaran y acordaran un proceso de desmovilización en el marco de la Constitución que rige para los colombianos. Y esto también es muy importante, porque no se puede tachar de ilegítimo un proceso cuyo diseño, puesta en marcha e implementación ha estado supeditado de manera estricta a las normas constitucionales que nos vinculan a todos y a todas las colombianas. Tachar de ilegítimo el proceso de paz, el acuerdo final de paz, el sistema que este acuerdo creó, incorporado, repito, en la Constitución de 1991 a través del Acto Legislativo 01 del 17, es tanto como tachar de ilegítima la propia Constitución. Y yo creo que este es un punto que hay que marcar mucho en un país tan polarizado que desafortunadamente no ha desplegado toda su capacidad, todas sus competencias para avanzar en debida forma en ese proceso de implementación del acuerdo de paz. ¿Por qué? ¿Por qué afirmo esto? Porque ese acuerdo de paz, este proceso que intentamos desarrollar con tantas dificultades en la medida en que se politizó hace más o menos 4 o 5 años en el proceso electoral pasado y se pretende seguir utilizando como núcleo esencial de los debates quién quiere la paz y quién no, un debate por lo demás muy ajeno a las víctimas y a la sociedad colombiana, que es la que sufre directamente el conflicto. Este acuerdo concibió y estableció y definió metas y propósitos que trascienden el desarme mismo. El desarme, repito, de quienes aceptaron por vía de negociación, no de rendición, sino de negociación, incorporarse a la institucionalidad, someterse incluso a la justicia del Estado colombiano, una justicia especial representada en la Jurisdicción Especial para la Paz. Ese acuerdo trasciende esa materia que desde luego es muy importante en la medida en que debe garantizar la no impunidad, compromiso ineludible con las víctimas fundamentalmente, pero también con la sociedad colombiana como con la comunidad internacional, que no admite el olvido o el pasar la hoja frente a delitos de guerra y crímenes de lesa humanidad. Pero el acuerdo quiso, o las partes se quisieron ocuparse, como debe ser, en mi opinión, de contribuir a establecer una especie de ruta para que se remuevan las causas estructurales que han dado ocasión y que han sostenido este conflicto armado interno que vive Colombia hace medio siglo. El conflicto y el enfrentamiento armado no es producto simplemente de una población insurgente que rechaza la estructura de un Estado constituido. Hay causas estructurales que debemos aceptar y frente a las cuales como sociedad debemos
afrontar y exigirle al Estado que contribuya de manera efectiva a removerlas. Causas estructurales como la arbitrariedad, el abandono del Estado, especialmente de aquellas zonas o territorios donde más cruenta ha sido la guerra, en consecuencia la cooptación de esos territorios por parte de actores armados ilegales, la pobreza, la ausencia de Estado, que significa la imposibilidad de la garantía de los derechos fundamentales de todos y todas las colombianas, los índices de pobreza, la ausencia de procesos de educación, no solo de cobertura 100%, sino de calidad, la igualdad en la diferencia, la posibilidad de expresarse, la posibilidad de un ejercicio de libertad que corresponda a los estándares democráticos han sido precarios en Colombia. Y lo han sido porque las instituciones no han respondido en debida forma a ese clamor fundamentalmente por igualdad, por respeto a la diferencia, por dignidad, diría yo. Hay un altísimo porcentaje de la población colombiana que no accede a condiciones de dignidad, y lo que implica que no todos los ciudadanos y ciudadanas en Colombia tengan la posibilidad de desarrollarse como universos únicos e irrepetibles en libertad, en ejercicio de su autonomía, en un contexto democrático que les ofrezca las condiciones de vida mínimas necesarias para que esa dignidad se haga realidad. Si ustedes han tenido oportunidad de estudiar el acuerdo, y si no, los invitaría a hacerlo, ustedes van a encontrarse con puntos que tienen que ver con lo que pasa en Colombia y con lo que no nos ha permitido seguir avanzando en un proceso de paz que ya debería, en mi criterio, tener muchos más propósitos cumplidos. El tema de la tierra ha sido en Colombia un elemento neurálgico y el epicentro de muchas de las guerras, de los distintos conflictos que al interior del país se viven. La usurpación, el despojo de la tierra, la apropiación de la misma, la incapacidad del Estado para hacer de la tierra, en un momento histórico en el cual, por ejemplo, el medio ambiente, la provisión de alimentos, la disposición de fuentes de agua harían a Colombia un país especialmente dotado, no solo para sí mismo, sino para el mundo. El punto 2 de participación política, que implica que se abran las puertas, a que a tiempo que se dan los espacios institucionales que garanticen no impunidad y sanciones y verdad, justicia, reparación y no repetición para las víctimas, al mismo tiempo se abran las puertas de la democracia para que quienes han atacado al Estado desde las armas tengan y cuenten con espacios en los cuales la palabra y las propuestas sean las herramientas y los instrumentos para promover democráticamente los cambios que se suscitan. El acuerdo presenta avances interesantes y el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, conformado por la Jurisdicción Especial para la Paz como componente de justicia, por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y por la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, tiene también un cuarto componente que poco se menciona, que es el de la reparación integral, la reparación y concretamente la reparación material de las víctimas, que está a cargo del Estado colombiano a través del gobierno de turno en cabeza de la unidad de víctimas creada en la ley 1448. Entonces, el cumplimiento integral de todas las tareas, de todas las funciones de este sistema, va a ayudar a seguir avanzando en la implementación del acuerdo de paz y en la consolidación del proceso que intentamos avanzar.
pero debo decir que esos propósitos del acuerdo final de paz no se agotan en el sistema, no le corresponden exclusivamente a los componentes de ese sistema que acabo de mencionar, sino a todo el Estado colombiano, a la sociedad colombiana en su conjunto, y es por eso que, por ejemplo, la Corte Constitucional establece que para el cumplimiento de los acuerdos están comprometidos, valga decir vinculados jurídicamente a los propósitos del acuerdo de paz, los 3 gobiernos siguientes a la suscripción del mismo. Entonces no se trata de una elección de carácter político el cumplir o no cumplir los acuerdos. Es un mandato constitucional que se le impone a toda la sociedad, pero que desde luego se le impone a los gobiernos elegidos democráticamente para los correspondientes periodos. No es una elección gubernamental, repito, sino que es un mandato que se nos impone a todas y a todos. Pero esto tiene que ver con algo que yo quisiera especialmente tratar con ustedes, y es el tema de la transformación desde, si me permiten el término, desde los mismos espíritus. Yo he tenido oportunidad últimamente, en los últimos años, de establecer o verificar cómo la transformación a la que está llamando el mundo, pero especialmente los más jóvenes, es una transformación que tiene que ver con algo mucho más profundo, con algo que tiene que ver con la recuperación de esa condición de humanidad del ser humano que poco a poco se ha ido perdiendo por múltiples causas, entre otras por el fomento a las guerras, a los conflictos de una serie de sociedades que, entendiéndose superiores y defendiendo intereses especialmente económicos o estratégicos en un mundo globalizado como este, concurren por acción o omisión a propiciar un número impresionante de conflictos armados internos. Si ustedes miran hoy, el número de conflictos armados internacionales de alguna manera podría calificarse de reducido, mientras que los conflictos armados internos cada día son más. Y la mayoría de las veces estos están propiciados por las denominadas potencias que en aras de la justicia y la democracia se arrogan el poder de respaldar a unos u otros y en consecuencia impulsar, por ejemplo, la industria de las armas para defender, repito, intereses estratégicos. Y esto ha ido de alguna manera deshumanizando y se han valido las sociedades, los estados, los grupos, las corporaciones económicas, por ejemplo, de la ciencia para hacer cada día más sofisticada la guerra, a punto que el ser humano ha venido quedando inmerso en un mundo en el cual la vida humana tiene poco valor y se imponen otro tipo de intereses. Paradójicamente, en mi criterio, esa ciencia que ha sido utilizada para desarrollar métodos cada vez más sofisticados de destrucción del otro, entendiendo que el otro no antes que otro ser humano es un enemigo y al enemigo se le aniquila, se le reduce o se le vence. Esa ciencia que ha sido mucho utilizada para esos propósitos también ha brindado las herramientas para ese mundo globalizado, conectado en tiempo real, como el que vivimos actualmente. Y eso ha producido también que las nuevas generaciones tengan acceso directo, sin matices, sin ediciones, al dolor y al sufrimiento de millones y millones de personas en el mundo azotadas por esos conflictos, que además sufren el impacto del cambio climático y de la guerra contra el medio ambiente que de alguna manera, en mi opinión, se ha venido suscitando. Por eso se reclama con ahínco en ese mundo globalizado por parte de los jóvenes transformaciones muy de fondo, que den espacio al gozo, que den espacio a la espiritualidad, que hagan del ser humano ese ser humano en el cual ante todo se reivindica la condición
de humanidad que lo hace solidario, que lo hace generoso, que lo hace partícipe de aquellas causas en las cuales lo que importa es desechar y evitar producir dolor a los seres humanos. Y en esto, desde luego, la cultura y las expresiones culturales, las artes han tenido y tienen un papel fundamental. Primero, para poner de presente esas causas injustas que pretenden algunos hacer ver como causas justas. Segundo, para reivindicar la diferencia que nos caracteriza como seres humanos. Y tercero, también para poner su voz en la mitad del escenario y llamar a esa transformación de paradigmas que tanto se necesitan. Por ejemplo, en la justicia. Hoy por hoy esa justicia retributiva que todos y todos ustedes han conocido, la del ojo por ojo, la del que la hace la paga, está perdiendo espacio y se llama una justicia restaurativa en la cual se recompone el daño causado, se garantiza verdad para la víctima, porque al ser humano le interesa saber por qué sufrió el impacto de una agresión y sobre todo se le garantiza no repetición. Y esto pasa también por abrir espacios para aquellos que infringieron los códigos establecidos en un marco democrático que quieren volver al mismo, pero también que se les garantice condiciones de dignidad. Yo podría hablarles y comentarles de muchas experiencias personales que he tenido viendo propuestas artísticas que han contribuido de manera definitiva a avanzar en procesos de paz en el mundo. Propuestas artísticas que se ocupan de un tema muy importante como es la memoria. Pero me voy a referir a una muy cercana que supongo que muchos de ustedes conocen, si no los invitaría a hacerlo, que es la obra de la maestra Doris Salcedo, Fragmentos, elaborada a partir de la fundición de las armas entregadas por la guerrilla de las FARC en el marco de este proceso. Para quienes hayan ido, entrar a ese sitio solemne que impone saber que estamos caminando sobre esas armas fundidas por la maestra, con la orientación de la maestra Doris Salcedo, con el trabajo de mujeres víctimas, nos impone una reflexión necesaria y nos llama a preguntarnos o a hacernos la pregunta que yo creo que es esencial y es ¿cómo podemos contribuir nosotros a que esa guerra se supere? Y yo creo que un camino es reclamando del Estado el cumplimiento de sus obligaciones, como se reclama, por ejemplo, en democracia por vía de la protesta social, por vía de las voces que se alzan para exigirle a ese Estado que cumpla con sus obligaciones. Desde luego, exentos o ajenos a manifestaciones de violencia, pero sí con contundencia, porque los ciudadanos y las ciudadanas en Colombia, y esto es producto del año de la Constitución del 91 y mucho, se han ido empoderando de su condición frente al Estado. Somos los seres humanos, somos las ciudadanas y ciudadanas el epicentro del Estado y no al contrario. Y esto se está viendo con ese reclamo que no es solo en Colombia, que es en el mundo entero, de transformación de paradigmas, de transformación de modos de relacionarnos, de empezar a desechar esos elementos que se han incrustado, que se han arraigado en los seres humanos, acostumbrándose y haciendo cotidiana la guerra en sus vidas, de acudir a otros lenguajes y a otras manifestaciones. Y creo, repito, que en eso quienes tienen la fortuna de desarrollarse en el mundo como artistas a través de las distintas artes escénicas, de las distintas artes, pues tienen una tarea fundamental que cumplir, porque quienes más que los artistas reclaman autonomía, reclaman independencia y reclaman espacios para expresar su voz como debe ser en un Estado democrático. La implementación del acuerdo de paz, repito, requiere de todos y de todas.
de ser conscientes de lo que significa poner en marcha una nueva perspectiva, de lo que significa trascender la retórica y el discurso cuando hablamos, por ejemplo, de la protección especial que debemos a las minorías en Colombia. Yo no sé si ustedes saben que desde el año 91, en la Constitución del 91, cuando se reconoce la autonomía de los pueblos originarios, se crea, por ejemplo, la Jurisdicción Especial Indígena, y que hasta hoy recientemente, y ahí debo decir que la Jurisdicción Especial para la Paz jugó un papel importante, esa jurisdicción empieza a ser reconocida como lo que es, una jurisdicción autónoma, independiente de los demás poderes públicos, que merece todo el respeto y que merece el acatamiento a sus decisiones como cualquier otra jurisdicción. Tenemos mucho en la Constitución útil a los propósitos de transformación de paradigmas, pero también tenemos mucho rezago a la hora de materializar y hacer realidad esos mandatos constitucionales que nos darían la oportunidad de seguir avanzando en el proceso de implementación de paz. El diálogo que supone esta aspiración es una de las características, por ejemplo, de la Jurisdicción Especial para la Paz, que administra justicia restaurativa. Ya les mencionaba yo de qué se trata esa justicia, pero esa justicia reclama una serie de elementos que le son esenciales. Es una justicia dialógica, por ejemplo, en donde el diálogo entre víctimas y victimarios es esencial para construir, por ejemplo, las medidas de reparación de manera conjunta y ofrecerle al juez herramientas y alternativas que él pueda a su vez transformar en sanciones que satisfagan los derechos de las víctimas, pero repito, también den espacios a la reinserción y a la reconexión de esas personas con la sociedad de la que a partir del acuerdo hacen parte. El camino que nos queda es supremamente largo. En estos días, en un conversatorio en otra universidad, estábamos con Pacho de Rú, y yo le decía a Pacho, sí tenemos mucho que celebrar, porque han sido tantas las dificultades, tantos los palos en la rueda frente a este proceso, porque se politiza el proceso. Y dice Pacho con mucha sabiduría, hemos sido menores al propósito y al reto. Dice Pacho, hemos pensado en una paz pequeña. No obstante todo eso que comparto, sí tenemos que celebrar, porque a pesar de todas las intenciones de querer destruir lo construido, el proceso sigue adelante. El sistema no solo se ha sostenido, sino que hoy presenta resultados muy importantes, y yo creo que la sociedad colombiana, y especialmente ustedes, los jóvenes, y especialmente ustedes, los artistas, como los estudiantes, como los sindicatos, van a seguir exigiendo que este proceso siga su curso, porque de este proceso depende que esa paz estable y duradera que se consigna en la Constitución del 91 como un deber y como un derecho se haga realidad de manera material. No podemos seguir en el marco retórico de sentirnos orgullosos de lo que dice la Constitución, pero vergonzantes de la situación que vivimos. Digo que el camino es largo porque el conflicto no ha terminado, porque este proceso presenta cifras realmente preocupantes e indignantes, como más de 200 desmovilizados asesinados a la fecha y más de 400 líderes sociales asesinados también en los últimos años. Por eso el proceso necesita de nosotros, de ustedes, del gobierno, de los poderes públicos. Y ahí destaco en la tarea que ha cumplido el Poder Judicial en Colombia, que ha sabido entender que
el cumplimiento del acuerdo pasa, repito, por el cumplimiento de la Constitución y que no es objeto de debate político su implementación o no. Yo dejaría por ahí, hasta ahí, Alejandro, si quieren que conversemos un rato hasta las 10 de la mañana, pues encantada y de nuevo muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Patricia. No sé si alguien en el público quiera realizar una pregunta. Escucharla. Bueno, hay unos comentarios de Gloria Vallejo. Dice que es un honor escucharla, la admira y la extraña. La extraño no escucharla en la defensa por la JEP, por las víctimas que sean reparadas, dice Gloria Vallejo. ¿Hay alguna pregunta para el tiempo que queda? Un segundo, reviso el chat. Ricardo Toledo Castellanos pregunta, estimada magistrada, con respecto al fenómeno de la construcción simbólica de bloques de enemigos buscando su aniquilación, ¿qué tipo de acciones posibles reconoce usted en el arte para recuperar nuestro mutuo reconocimiento como interlocutores sociales? ¿Qué pronunciamientos hay presentes en los acuerdos? ¿Cuáles faltan? Tiene el micrófono cerrado, doctora Patricia. Perdón, gracias. Yo creo que aquí hay un punto de partida que es esencial y que para mí ha sido una especie de descubrimiento en estos años en los que he hecho parte de la JEP, de la Jurisdicción Especial para la Paz. Y es entender, como quise exponerlo, que las transformaciones que se consignan como necesarias en el acuerdo final de paz, valga decir hoy en la Constitución colombiana, de alguna manera se quedaron cortas si yo las miro frente al reclamo de transformación de paradigmas que reclama la sociedad y principalmente las nuevas generaciones. Y ahí hay una premisa que está presente todo el tiempo. Cuando se analizan o se observan las marchas, no solo en Colombia, sino en el mundo entero, repito, especialmente de los jóvenes y las jóvenes en las calles del mundo, con expresiones artísticas por doquier, al final lo que uno observa como una constante es que se está reclamando devolvernos, si quiere, de alguna manera, no sé si ese sea término, a la situación en que el ser humano primaba como eso, como ser humano, en donde los propósitos que se han impuesto en las últimas décadas como prioritarios se reclaman como vacíos. No es el bienestar material el único que debe mover al ser humano y no es el bienestar material el único que como deber debe propiciar el Estado, cualquiera sea en el mundo. Es reconocer en el otro, reconocer en la diferencia lo esencial del ser humano, reconocer que esa diferencia es la que nos nutre para seguir avanzando en la construcción de un mundo mejor. Hoy por hoy se pide, y ese es un ejemplo muy pertinente, casi con angustia por la situación que estamos viviendo, la reacción del mundo frente a la destrucción del medio ambiente. Y ya estamos viendo las consecuencias de un clamor desoído, de un clamor en el cual precisamente se ve a quien reclama como un enemigo y no como un ser humano, habitante de este planeta, que tiene el mismo derecho que cualquiera a exigir que se respete ese medio ambiente. Reconocerse en el otro también es reconocerse en su generosidad, en su bondad, en su virtud, pero también es reconocerse en su egoísmo,
en su aislamiento, en su individualismo extremo. Yo rescato mucho el papel que han cumplido en las últimas décadas las redes sociales, por ejemplo. Todo esto que tiene que ver con ese mundo digital y globalizado, no soy experta en eso, y más me cuesta trabajo, pero ese mundo es el que ha permitido que el ser humano, y especialmente, y no me canso de repetirlo, los jóvenes y las jóvenes vean de primera mano, sin ediciones ni matices, el sufrimiento de otros seres humanos y se vean tan despojados de herramientas para cesarlo como quienes lo sufren, porque finalmente quienes están determinando eh, la permanencia o no de conflictos, de guerras, de industrias armamentistas que se imponen a cualquier otra cosa, son una especie de seres invisibles a los cuales no se tiene acceso. Entonces, ese mundo egoísta, centrado en el bienestar económico y en el bienestar además económico de unos cuantos, de alguna manera nos deshumanizó y nos ha hecho ajenos al dolor de los otros. Y eso ha implicado, por ejemplo, en Colombia, después de 50 años de conflicto, que hayamos normalizado esa situación de conflicto y sus expresiones y acudamos prácticamente sin darnos cuenta a las herramientas del combatiente para solucionar cualquier diferencia por insignificante que ella sea. Es decir, quedamos incursos en las lógicas del enemigo, en las lógicas del aniquilamiento del enemigo como única alternativa, y eso es lo que hay que recuperar, y en eso pienso yo que todos podemos aportar, pero especialmente ustedes que a través del arte logran unos mensajes de impacto que nos tocan el alma, como entiendo que aspira cualquier artista. Muchas gracias. Hay otra pregunta de Gloria Vallejo y dice, doctora Patricia, ¿por qué ha sido tan difícil que como sociedad entendamos que así haya sido un acuerdo de paz imperfecto, es mejor que una guerra que solo deja muertos de quienes no han tenido ninguna oportunidad por culpa de poderosos que se creen dueños de este país? Yo volvería, Gloria, a lo que he venido señalando en esta mañana. Si yo tuve esa oportunidad de recorrer varias partes del país, tratando durante 2 años y medio, luego vino la pandemia y no se pudo, de dialogar de manera directa con mucha gente en el país, no solo con las víctimas, aunque especialmente con las víctimas, con estudiantes, con profesores, miembros de sindicatos, organizaciones de derechos humanos y demás. Y yo pues obviamente no tenía ni la posibilidad ni las herramientas para acudir a herramientas estadísticas que pudieran respaldar lo que yo veía y sentía. Y es que la mayoría de este país opta por la paz. Que lo único que se reclama para avanzar y cada uno aportar a esa paz es verdad, justicia y reparación, pero que son precisamente las víctimas, que son precisamente las nuevas generaciones que no quieren más guerras, las que abren sus cabezas y sus espíritus, sus mentes, para entender de qué se trata, por ejemplo, la justicia restaurativa, y no impugnarla sin más. Y cuando uno habla con estas poblaciones, se da cuenta que quienes ponen en el escenario un debate que pareciera nunca acabar, de paz sí o paz no, castigo ojo por ojo, diente por diente, si no, no vale, son unos pocos, pero son unos pocos que tienen una característica y característica que les permite tener eco, sobre todo en los medios de comunicación, y son quienes ejercen poder político. Yo creo que una campaña responsable hoy por hoy en el país, una campaña electoral como la que ya estamos viviendo por las presidenciales
y las de Congreso del año entrante, que una campaña responsable implicaría sacar del debate político el tema de la paz en la medida en que se propone. Valga decir, quiénes están de acuerdo con la paz y quiénes no. Al final, todos estamos de acuerdo con la paz. No se puede seguir utilizando políticamente la estigmatización de un esfuerzo que, como Gloria lo señala, es imperfecto. Ninguna obra humana es perfecta, pero que hoy por hoy es reconocido en el mundo como un acuerdo de paz paradigmático a seguir como ejemplo, que se ocupó de algo muy importante que a veces yo siento que solo entendemos los abogados y no debería ser así. Y es que el acuerdo de paz en Colombia fue construido de manera detallada y exhaustiva, siempre buscando estar acorde con la normativa constitucional colombiana, desde luego, y con la normativa internacional que vincula al Estado colombiano. Y eso no es fácil y significó un esfuerzo muy grande. Por eso hoy la comunidad internacional, Naciones Unidas, por ejemplo, y la CPI reconocen las bondades de este proceso y reconocen que si se le da el espacio, los medios y la tranquilidad para poder cumplir con el cometido propuesto, muy seguramente en un futuro no tan lejano, los resultados y los elementos constitutivos de este proceso y concretamente del sistema pueden ser un referente importante para cientos de sociedades que aspiran a superar conflictos en Colombia. La paradoja en Colombia es que el sistema funcione y que de pronto, como está ocurriendo, el conflicto no termine. Y esto, sin lugar a dudas, tendríamos que atribuírselo a quienes tienen las altas responsabilidades para, desde el cumplimiento del acuerdo y desde comportamientos democráticos, seguir avanzando en este proceso de implementación. Hay otra pregunta de Juan Antonio Liévano Alzate. Él nos dice: qué buena conversación. Gracias por su participación. ¿Cómo cree usted que desde la JEP se pueden promover no solo obras de arte, sino propuestas colectivas, exposiciones, trabajos pedagógicos para fomentar la importancia de un país que está en procesos de transición a una cultura de paz? Ese ha sido para nosotros un punto muy, muy importante. Hemos tratado de hacerlo. Tenemos un problema concreto, específico, objetivo, y es que no contamos con recursos para hacerlo. Pero en las pocas oportunidades que hemos logrado algún tipo de apoyo necesario, lo hemos hecho. Hay en la jurisdicción cuenta con unos componentes dentro de ella misma, uno de ellos la Secretaría Ejecutiva, que tiene espacios para la atención de víctimas, de incorporación, obviamente para la incorporación de vida y la participación de vida de los comparecientes, pero también espacios para promover la participación de la sociedad civil, de las organizaciones en este propósito de una paz estable y duradera, administración de justicia restaurativa y reparación integral de las víctimas, entendiendo que la reparación simbólica, la reparación moral es fundamental en cualquier tipo de proceso. Y acá tiene mucha cabida lo que menciona quien hace la pregunta. Me voy a referir de manera muy breve, por ejemplo, a lo que pasó la semana pasada. En la JEP tuvimos un evento importante de celebración de estos 5 años del acuerdo, con la participación, obviamente, del presidente de la República, pero también del secretario general de Naciones Unidas. Y para nosotros fue muy importante en el marco de esta celebración tener una exposición que fue iniciativa de nuestro presidente, el doctor Eduardo Cifuentes. Él quiso que en la jurisdicción estuviera
un tríptico de un artista medieval italiano, Lorenzetti, que da cuenta a través de su obra de lo que es el buen y el mal gobierno como fundamento y cimiento y piedra angular de la paz de cualquier sociedad. Es una obra bellísima que va a estar expuesta pronto en la jurisdicción. No tuvimos obviamente acceso directamente a la obra, pero el Instituto Italiano de Cultura nos colaboró y nos facilitó, no sé si me voy a expresar mal, la reproducción digital de esta obra montada en unos caballetes muy propicios para que se pueda ser vista y pueda ser analizada en detalle, porque uno queda absorto mirando cada una de las figuras plasmadas por este artista Lorenzetti. Por eso también invitamos a Matador, a Carlos Julio González, el conocido caricaturista colombiano Matador, que ha cumplido una labor fundamental desde su trabajo como caricaturista, poniendo de presente en su obra todo lo que se ha vivido en el proceso de paz. Esa palomita de Matador hoy por hoy cualquiera en Colombia la reconoce como lo que es, el símbolo de la paz, una paz que a veces se lastima, que se somete, una paz que es herida, pero que sigue ahí con todo el entusiasmo y con toda la fuerza. Y este Matador hizo una propuesta artística plasmando también el propósito del buen y el mal gobierno con presupuesto de paz, y estas dos obras van a estar expuestas próximamente en la jurisdicción. Yo le contaré a Andrés para que él a su vez les comente, a Alejandro, perdón, les comente a ustedes cuándo va a estar esa exposición allí en la JEP. ¿Por qué? Porque creemos mucho en estas expresiones, pero están las expresiones artísticas también de las víctimas, que son fundamentales. Los relatos, por ejemplo, de las mujeres de Mampuján en sus tejidos, son relatos que dan cuenta de lo que han vivido desde la guerra, desde la agresión hasta la recuperación. Allí en esos tejidos que ellas hacen, plasman también su capacidad de resiliencia, por ejemplo. Cómo afrontan la guerra y cómo superan la guerra o las situaciones de guerra que han tenido que vivir. Esto es fundamental y yo creo que una posibilidad real y objetiva puede ser las alianzas con las universidades, con las escuelas de arte, con las facultades de arte, para poder avanzar en estos propósitos. Doctora Patricia, ¿alcanzamos a una última intervención? ¿Le parece bien? ¿O sabemos que tiene el compromiso? Sí. Bueno, dice, existe también Gloria Vallejo, dice, existe desconocimiento por parte de personas de regiones como en Córdoba, atribuyendo asesinatos a grupos que nunca han actuado en ciertas regiones, y todavía me asalta el terror porque no importan los bandos, son seres humanos, pero ¿cómo lo justifican? Si era cierto, entre comillas, que usaban unos crematorios, jugaban con la cabeza de quienes mataban, pero es preferible que esos HP guerrilleros. Y perdón la expresión por ser un evento académico, pero así lo escuché a quien defendía su posición. Es más un comentario que una pregunta. Sí, yo reacciono al comentario solo con esto, Alejandro, y es los niveles de crueldad a los que se ha llegado en una guerra como la que ha vivido Colombia, uno no alcanza a imaginárselos, precisamente porque la intención del agresor fue deshumanizar a su víctima, despojándose él de su propia condición de ser humano. Hemos llegado a unos extremos que de verdad el solo conocerlos debería bastarlo para decir no más y buscar alternativas.
hemos hecho de la guerra nuestra práctica cotidiana. Nosotros, y lo mencioné antes, de pronto si hacemos un esfuerzo y nos reconocemos o intentamos reconocernos a la hora de tener una discusión intrascendente con el vecino o con el taxista, de pronto nos vamos a dar cuenta de que estamos acudiendo a elementos dialógicos exacerbados, propios más de quien combate que de quien trata de solucionar una diferencia. De eso se trata. Yo tengo esperanza porque veo que la gente joven está reclamando, como he intentado decirlo a lo largo de esta charla, mucho más que la implementación del acuerdo, y es cambio de paradigmas culturales, mentales, y erigirnos como lo que somos, sujetos éticos y morales que podemos convivir en paz, no obstante las diferencias, o mejor, a partir de las diferencias. Pues, doctora Patricia, muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión inaugural del evento. Es un honor para nosotros contar con su presencia por todo lo que ha significado la defensa y toda la lucha que ha dado usted por los acuerdos desde la JEP. Y es muy grata toda la reflexión que hace y que termina también en clave de esperanza y de futuro para este país y para la convivencia en este país. Vamos a continuar con las demás ponencias. Al finalizar el evento vamos a compilar toda la experiencia para hacerla llegar, y esperemos que este sea un punto de partida de muchos encuentros en los que el arte tiene siempre mucho que decir en relación con la paz y con el acuerdo y la defensa del acuerdo de paz en Colombia. Muchísimas gracias. A usted, Alejandro, muchas gracias por la invitación, y a todos los participantes por oírme, por estar siempre con esa disposición y que nos une en propósito conjunto. Tenemos que sacar adelante este proceso y reclamar a quienes debamos reclamar por las condiciones que necesitamos para tener espacio a eso tan sencillo pero tan esencial en el ser humano como es la esperanza de felicidad. Muchísimas gracias.